Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un ciclo más de espejos en primera persona. Hoy, excepcionalmente, en día lunes, desde Argentina, recibimos a Eterlín Miquesca, escritora, poetisa, ex docente, agente cultural y muchas cosas más que iremos descubriendo en este viaje que haremos en este rato que estaremos en espejo en primera persona. ¿Qué tal, Eterlín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Pablo. La verdad, un placer reencontrarme con amigos, especialmente contigo y con todos los escritores, con todos esos soñadores, creadores de imágenes y colores que van al papel. Es una gran alegría realmente. Los siento muy cerca. Aunque no los vea, yo siento que están muy cerca. Tu cara visible, generosa, con toda esa magia para la amistad, este, mm, los veo en tu cara, en tus ademanes, en tu sonrisa, en esos anteojos que duplican las imágenes. Gracias. Éter, para contarle a nuestro público, me gustaría ir por lo que fueron tus comienzos literarios allá cuando eras chiquita, hace mucho. Siempre, nunca dejaste de ser chiquita en el sentido figurado de la alegría de esa niña que convive con la mamusca, ¿no? Pero bueno, contanos un poco. Bueno, en realidad yo lo que más recuerdo a raíz de los retos, sí, de los coscorrones, busquen la palabra coscorrón, lo que significa, sí, porque yo empecé leyendo y escribiendo, o sea, las dos cosas paralelas, abajo de una cama. Era antes, estoy hablando, tengo 72 años, a los 7 años, en el año 57, 58, las camas eran altas. No eran como ahora que tienen 20 centímetros del suelo a donde viene el resto, ¿verdad? Eran camas altas. Bajo esas camas se guardaban muchas cosas. Mamá tenía la costumbre de guardar correspondencia en cajones cosecheros, que en ese tiempo eran de 40 por 70 más o menos, con una altura de 30, 40 centímetros, así que eran ideales para guardar cosas. Así que mi mamá guardaba ahí muchas revistas, sobre todo porque las traía el ingeniero de la chacra, que las traía de Francia, de Inglaterra, la revista Life, ¿sí? Que en ese tiempo era muy, muy colorida. Así que mamá tenía ese cajón de revistas y yo siempre fui muy menudita, cabía perfectamente con una alfombrita tejida por mamá de pancita, sacándole para que ella no me viera debajo de la cama. Así que ya sabían dónde buscarme cuando yo me perdía, y si bien no sabía escribir muy bien, me expresaba a mi manera, rayaba los cuadernos que tenían que ir a la escuela. Mi mamá tenía que salir a disculparse. Eh, lo cuento como el acto o la posición de un cuerpo ante lo inaudito que es la escritura, porque no sé si escribía algo, pero eso me deleitaba mucho, leer los colores, estaba aprendiendo los colores en la escuela, aprender letras y hacer esas cosas de infancia que siempre se ríen. Mira, este es el producto de estar debajo de la cama, dicen mis hermanas siempre, cada vez que dicen, ¿y cómo comenzó su escritura? Yo creo que esa imagen en mi cabeza es imborrable
y el ímpetu y la desobediencia por aquello que a mí me gustaba, ¿verdad? Desorganizar una casa, cuando antes se decía, bueno, Yoli tiene que hacer 2 camas, María tiene que lavar los platos, el otro tiene que juntar leña, y cuando llegaban a mí yo no estaba. Entonces, de ahí que es un recuerdo porque era tan repetido, ¿sí? Era tan de contar mis hermanas que hasta el día de hoy con los años no se les va y se ríen de la cama vaquita que salen ahora, ¿verdad? Donde no se puede hacer esa travesura. Qué linda historia, qué bueno, realmente no la conocía así tan en profundidad y está buenísimo poder contarlo y que nuestra audiencia vaya sabiendo. También esa inquietud es la que te lleva, digamos, a lo que fue el camino de la docencia. Yo creo que el camino de la docencia me lo indicaron los cosechadores, los jornaleros, que no sabían leer, que no sabían escribir, que no sabían firmar. Esa es una... Yo me sentía como que era muy grande a pesar de mi corta edad, juntándolos, sentándolos en el suelo y yo en un tronquito de esos que papá cortaba leña, y papá decía, enseñales a firmar, porque yo era, o sea, yo ya me había ganado el mote, vos que sabés escribir, vos que sabés leer, ¿sí? Enseñale a don Antonio, enseñale a don Pedro, fíjate que el ñatito no sabe, fíjate que este indio no sabe, indio en la palabra de que ellos se llamaban entre sí, che indio vení para acá, che indio vení para allá, y bueno, y yo me sentaba en ese tronquito y hubo un tiempo en que la bolsa de azúcar era de 50 kilos y venía envuelta en un papel muy, muy grueso marrón. Y ese papel yo lo cortaba en trocitos, medidos con la regla de carpintero de papá, ¿sí? Los cortaba en trocitos y se los daba a ellos. Y yo ponía con un clavito y un martillo en un sauce llorón enorme, ¿sí? Cuando ellos me decían cómo se llamaban, yo escribía mis patas de gallo ahí, porque no eran letras parejitas, ya era un poquito más grande, tendría 8 o 9 años, el pobre árbol se ponía, se aguantaba el clavo y yo le escribía a cada uno el nombre para que ellos lo escriban en ese papelito, ¿sí? Que venían las bolsas de azúcar triple, cuádruple, era muy lindo, de tal manera que nosotros hasta forrábamos los cuadernos, porque en ese tiempo no había papeles, así que sobre todo los míos que andaban siempre por el suelo, por arriba, por acá, por allá. La verdad es que no ha cambiado mucho eso, pero esa inquietud de poder enseñarle, de saber que hacía falta que aprendan a leer y escribir. Y también yo muchas veces analizando a la escritora, ¿sí? No a mí, no a mi persona, sino lo que se desprende de esta persona, me doy cuenta que ese fue un anclaje terrible, de gran necesidad, porque papá marcaba esas necesidades que había en las chacras en el año 60, 62, ¿sí? De gente que no estaba escolarizada, no eran ignorantes, no eran analfabetos, porque realmente conocían las cosas, las nombraban y todo, pero no sabían escribir, no sabían escribir. Así que eso me dio muchas alegrías, y también ya a esa edad yo sabía que la comunidad necesitaba de cosas
para entretenerse. Así que papá me armó una cajita con 2 palitos, donde yo las revistitas de mamá las recorté todas y armaba tiras y tiras de películas para mostrarle las letras en una cajita de madera, de un terciado, se decía antes, no sé ahora, costaba mucho conseguirlo, ese tipo de madera. Y yo les daba ahí en ese, como una especie de cine, porque mamá me había hecho las cortinitas, y eso tengo que agradecer también, porque mamá y papá fueron quienes me apoyaron. Vos fíjate quién me hizo la cajita, quién me hizo las cortinitas de ese pequeño teatro que era más o menos del tamaño de medio cajón cosechero. Yo me di cuenta en ese momento cuánto se necesitaba eso. No sé si yo en ese momento, por supuesto, pensaba que me necesitaban a mí. Si yo no estaba, no aprendían a escribir su nombre, no escribían su número de libreta de enrolamiento, que era en ese momento. Entonces era como que papá cuando tocaba la campana me hacía anotar, ¿sí?, quién fue y quién no fue. Yo primero creo que aprendí a escribir el nombre de los otros, después aprendí a escribir el nombre mío, porque era, y siempre fui así, o sea, de ocuparme, mi vida es un desastre, pero lo demás está ordenado, ¿entiendes? Qué fuerte esto, ¿no? De aprendiste a escribir el nombre de los otros y después el tuyo propio. Algo que es muy necesario en la docencia, en el trabajo docente, en la vocación, poder ponerse en el lugar del otro para sentir, digamos, como el otro. Y en ese trabajo pasaste mucho tiempo en las escuelas y fuiste vinculando la escuela con la cultura. Todo un trabajo, digamos, en distintos tiempos, pero de vinculación, porque también seguramente has sido promotora de lecturas, de encuentros. ¿Cómo es esa vinculación ya en el camino, en el tiempo? Bueno, esa vinculación creo que, como yo te hablaba de anclaje a esa temprana edad, te hace después perceptiva, te hace después una gran reserva de respuestas, una gran reserva de conocer la diversidad, porque la diversidad se habla mucho ahora, pero la diversidad empieza con las acciones. Y yo miraba en la chacra de papá, que algunos sabían escribir, otros más o menos, algunos sabían sumar hasta 100, sí, porque en esos tiempos se ganaba muy poca plata, eran centavos. Y yo creo que ese anclaje era lo que, como te decía, me hizo hacer una reserva de conocimientos del ser humano. Siempre me interesó, pero esta persona, a ver si yo la escucho, a ver, y escuchando sabía sus necesidades muchas veces, ¿sí? Y poder aportar lo que se necesitaba. Esas actividades con el tiempo, y vos lo has vivido en muchos de los encuentros que me has acompañado desde la fundación y desde antes de la creación de la fundación, que había poco reconocimiento de ese trabajo. Papá me enseñó eso, que mira, esta persona tiene tanto frío, esta persona va con una pala y vuelve de noche, pero ¿sabés qué? Está contento con lo que hace, con lo que dice, con lo que cuenta. Y entonces es necesario que ellos sean felices. Entonces yo, más grande, todo eso, como te dije, queda en el reservorio más profundo de la mente, y me dio a entender cuánta gente sin reconocimiento fui encontrando en mi camino, cuánta gente invisibilizada, cuánta gente estaba que podía estar mucho mejor, ¿sí?
con un poquito más de amistad, un poquito más de palabras, de conversación. Y esa ha sido mi vida. En realidad, yo me preparé mucho, eh, hice mi doctorado, un montón de cosas, pero no son cosas que las hice para mí. Son cosas que me pareció que necesitaba el mundo que yo leía, ¿sí? Se me dio temprano de leer el mundo que me rodea y siempre pienso que hay mucha gente que se olvida de leer el mundo que lo rodea y por eso no tiene todas las herramientas que se necesitan para comprender el rodar del mundo, ¿verdad? Y cada persona tiene su propio mundo y lo hace rodar a su manera, pero muchas veces se necesita esa ayuda. Así que para mí fue prepararme para la vida, para el otro, ¿sí? Y sin darme cuenta, fue todo mi entorno el que fue necesitando de mis cosas. Así que yo no las cuento para mí, yo las cuento porque son para el otro, son en primer lugar para mis hijos, en segundo lugar para todos los amigos que me han rodeado, siempre me han enseñado tanto con esa rotación tan particular de cada uno. Y luego me he visto sorprendida porque he visto a esta altura de mi vida que no ha sido en vano, ¿sí? Si hubiera aprendido para mí sola, creo que no hubiera tenido una vida tan gozosa, tan placentera y tan llena de recovecos agradables donde refugiarme. Así que ha sido un gran aprendizaje y recomiendo a todo el mundo a leer este mundo que nos rodea para pasarla mejor, para tener una mejor convivencia y que esos anclajes de la infancia los vuelvan a recuperar, porque esa ingenuidad, esa fragilidad, eso no saber qué va a ser de nosotros, cómo vamos a crecer, viene un día, se te planta delante y te dice, está bien, a mí me ha hecho eso la vida. Qué interesante esta forma, ¿no? de ir narrando ese paso del tiempo y esa preocupación por los otros, y en esa preocupación por los otros aparecen pequeñas devoluciones que seguramente no son buscadas, pero por ejemplo así llega también por un amor a ese amor que vos tenés a la cultura, a la literatura, al hacer, a ponerte en el lugar del otro, llega la fundación. Y a Es través, así. y a través de la fundación se van dando otras secuencias. ¿Nos podés contar algo de eso? Bueno, la fundación en realidad nace porque yo ya estaba en edad de jubilarme y siempre dando vueltas por todos lados, mis hijos pensaron, ¿qué va a hacer de mamá cuando se jubile, cuando no haga nada? No pensaban ellos, no me veían haciendo nada. Entonces, con grandísimo esfuerzo, porque es muy caro en ese momento y ahora yo diría casi imposible tener una fundación, con los costos que implica la responsabilidad de sostener muchas veces los ideales por los cuales se crearon y darle movimiento, fuerza y ánimo para que sigan dando. Entonces, bueno, fue así que la fundación nace bajo Fundación Lecturas del Sur del Mundo. Tras ello, siempre sentirme hablar del sur del mundo y sobre todo cuando se reafianzó cuando conocí a Gonzalo, que él decía que todo es sur en este mundo, ¿sí? Y fue placentero generar
donde habían falencias de escritura, de talleres, tanto en las escuelas, en la sociedad, entre los amigos, entre las distintas direcciones de cultura, no tan solo en mi lugar, sino también en todo el país, donde pude ir y ofrecer mis servicios, ofrecer la fundación en forma gratuita, ¿sí? Y realmente yo en este momento me encuentro satisfecha de todo lo que hemos podido lograr, ¿sí? Con la fundación, y tener también voz y voto para reconocer a esas personas que merecían que una institución oficializada pudiera reconocer su trabajo. De más está decir que la fundación tiene la editorial y que ha editado, editorializado libros de grandes amigos, de grandes profesionales, de grandes escritores, ¿sí? Que han sabido aprovechar ese mecanismo de generosidad que tenía la fundación y sostenerla en el tiempo. Así que yo creo que ha servido convertirse en un servidor o una servidora, ¿sí? Con todos mis hijos, acompañándome en este plan de trabajo social, sociocultural, que se generó a través de la fundación. Eh, Pensaba mientras ibas relatando esos momentos de la fundación, cómo siempre siguió siendo cada empresa emprendida una empresa de corazón abierto, y tal es así que a través de la fundación hemos tenido la suerte de conocer a escritores y escritoras, no en estos últimos años, sino siempre, como bien decías, lo de Gonzalo, y tu trabajo, digamos, de poder tejer redes, ¿no? De distintos lugares y así ser, como vos bien decís, ciudadana del mundo. La Fundación y Eterlín salieron al mundo y el mundo vino a Eterlín. ¿Podrías nombrarnos alguna de las personas que la Fundación acercó? Bueno, mira, mucha gente por ahí comete el error de nombrar algunos. Te puedo nombrar a lo más reciente para no caer en la falta de no nombrar a mucha gente, Exacto. pero uno de los últimos ha sido Dante Medina, ha estado María Inés Paleiro, ha estado Gloria Pampillo, una persona que ya ha fallecido, pero una de las grandes personalidades en el campo del conocimiento, ¿sí? Que dio talleres, publicó formas del discurso, cómo trabajar el discurso, donde mucha gente de acá del Neuquén tan que nos enorgullece siempre, como Lili Muñoz ha acompañado. También mucha gente que todo el mundo conoce ha estado en nuestra fundación, ha asistido y nos ha honrado con su presencia, porque son y serán personas que no tan solo están en el corazón de la fundación, sino también en el corazón de todos aquellos que se encontraron, que se conocieron, que se dieron las direcciones para seguir trabajando, y eso hicieron, siguieron trabajando. Yo descubro muchísima gente que antes no escribía, que sí ahora escribe, y que me agradece, y que yo creo que muchas veces los reto por eso, porque en realidad ellos a través de nosotros lo que han descubierto es su talento, su proceso creador activo, y le han dado, se han sacado todo ese maquillaje que les impedía seguir siendo esas personas aún desconocidas para ellos mismos. Yo creo que eso también sirve, ser genuinos, ser auténticos, apostar a aquello que muchas veces, Eterlín, prologaste a alguien que no está en el nivel de nosotros, está recién escribiendo. Y qué mejor
qué mejor oportunidad para apostar a más lectores, a más escritores, a más iniciadores. Para mí sigue siendo un proceso de trabajo, para mí sigue siendo algo necesario, multiplicarnos con el esfuerzo mutuo, ayudándonos unos a otros. No creo mi vida sin gente alrededor que me enseñe y que aprenda. No, no se concibe. Yo no concibo esa condición. Para mí la vida es un continuo aprendizaje donde nada está dicho, donde todo falta por decir y hacer. Y si no lo puedo hacer yo, lo hace el otro. Esa convivencia sana, generosa, es la que yo siempre he visto a mi alrededor. También he visto lo contrario, obviamente, porque a veces uno con esos gestos suele molestar a quien no es así. Uno se entrega en cuerpo y alma y alguien puede decir, pero ¿y esta qué se cree? ¿Y esta quién es? Encima, bueno, lo he sentido porque me lo han dicho, pero bueno, uno está lleno de objetivos en la vida y esas son pequeñeces que no han opacado el desarrollo de la actividad para seguir creciendo. Y eso es una invitación a mucha gente, a siempre apostar a los sueños, siempre apostar al querer mirar el otro horizonte que no vimos. Tal cual, lo creo que es así, lo he podido vivir. Eh, digamos, en esto que siempre Eterlin va abriendo espacios e invitando. Siempre dice esto lo podemos hacer entre todos y uno también va aprendiendo, como vos decís, y se retroalimenta, ¿no? Porque lo que se ha multiplicado a partir de la fundación no tiene que ver solo con los escritores o escritoras o artistas que han venido, sino también con que la fundación ha propiciado encuentros, tertulias, actividades, como bien nos decías hace un rato, para la gente no solo de tu pueblo, sino a nivel, digamos, de otras fronteras, a pesar de que creemos nosotros que no hay fronteras, las fronteras las colocan los políticos y las colocan las ambiciones. Y vos sos una persona de ir más allá en la búsqueda permanente y en eso me gustaría por ahí que si nos podés hacer alguna referencia de alguno de los encuentros que ha llevado adelante la Fundación, abiertos, ¿no? Bueno, hemos hecho encuentros internacionales, encuentros binacionales, hemos hecho congresos de educación, de comprensión lectora, y yo digo siempre en plural, hemos, aunque haya ido sola, ¿sí? Porque ha sido muy importante conocer la realidad. Hoy estaba tratando de ver qué era el lenguaje de minorías, dónde tenía el anclaje, ¿sí? El lenguaje de minorías. Y hablamos muchas veces de inclusión y hablamos muchas veces de que estamos todos juntos, aunque no lo estemos, ¿sí? Bueno, eso significa incluir cómo habla Perú, cuáles son sus ideales, qué busca conseguir desde lo humano, ¿sí? En estas últimas 2 décadas, pero en esta sobre todo donde nos hemos dejado de abrazar, donde nos hemos dejado alejado porque un virus no lo permite, pero ya veníamos distanciándonos con el tiempo. Esa confraternidad necesaria, no tan solo por ser escritores, no tan solo por estar vinculados a la cultura, sino por la idiosincrasia que se presenta en cada lugar donde uno está, que hace la diferencia. Entonces, permitirnos, ¿sí? No nosotros incluir, sino que nos incluyan en su paisaje. Ya hemos aprendido con eso qué significa esa inclusión, ¿verdad?
Yo creo que en este momento hablar de inclusión y hablar no está solamente en la palabra dicha, sino en la acción. Si la palabra no tiene acción, pareciera que esa palabra no está viva, ¿sí? Entonces, estos encuentros, estos congresos, estos seminarios, esta participación en varias universidades con sus distintas realidades, como una, por ejemplo, me sorprendí mucho que recién en la Universidad de Costa Rica estuvieran hablando sobre el maltrato de género, ¿verdad? Y yo en ese momento, gracias a Dios, llegué a la 4ª edición de Pupilas Voraces, y fue un instrumento para empezar a hablar, ¿sí?, de esas cosas tan atroces que nos pasa en este momento en la humanidad. Entonces, que un pequeño librito sirva para introducirnos en un tema tan delicado, tan a su vez dañino, tan poco amigable de la continuidad de la vida, me parece que eso es atravesar los propósitos que tienen los congresos, que tienen los seminarios, que tienen los encuentros y que tiene cada cosa. En este momento yo estoy hablando de un libro escrito por mí, pero de tantos otros libros escritos se aprende, aunque en este momento sean anónimos, aunque en otro momento también lo fueran, siempre un libro es propicio para empezar cosas nuevas, no tan solo en el nivel de la fundación, que la fundación lo hace, lo prescribe, lo difunda, lo comparte, sino que también llega a otro país dando motivos de iniciar, ¿sí?, dentro del campo social, ¿sí?, hacer algo que sea positivo, porque con llevar ese librito ya se habla del país donde uno vive, de las cosas que suceden en su lugar, de aquello que intentamos visibilizar, no esconder bajo la alfombra, sino visibilizarlo para mejorar este mundo que nos rodea desde la palabra escrita o desde aquello cuando nos preguntan por qué fue escrito, ¿verdad? Así que yo creo que esas vivencias, esos aprendizajes tan lindos y que recibo continuamente información de cómo van esas transformaciones que se pueden hacer aunque uno no esté acaparando pantallas o no está haciendo foco en una fotito, ¿verdad? Ese manejar el tiempo que tenemos para poder hacer aquello que sabemos. Qué buena reflexión. Y hablaste de Pupilas Voraces y sos una persona que ha hecho muchas publicaciones y yo me gustaría que pudieras compartirnos alguna lectura de la que vos quieras, de cualquiera de tus libros, para mostrar también a nuestro público, si quieres, la poesía de Terlín. Cómo no, con mucho gusto. Voy a encender la luz porque no, así me paro un instante, les aviso, para encender la luz y poder leer, ¿sí?, un Adelante, poco. adelante. Bueno, ya Perfecto, muy bien. encendida la luz, voy a leer. Hay algo que nos ocurre mucho aquí en este sur del mundo para los países que están escuchando y que no saben lo que acontece en este momento. Hay lluvias, hay vientos, entonces un poco es mi entorno. Acá el viento silba, pone tu nombre en el espejo, te despeina y ronronea enojado entre los árboles. Pasa y vuelve manso, arrojando hojas secas en las puertas, como si fuera un ramo de flores, arrepentido. Y no consigue perdón. Socarrón te empuja como pluma suelta y con su eco logra que me esconda. Entre tanto, la tierra alojada en mis pupilas arde, pica y ya no sé qué decir cuando lo siento de nuevo.
poema se llama Viento Sur. Y después, bueno, hay uno que se llama Brevedad, ¿sí? Otro Lluvia, que son los dos siguientes que les voy a hacer. Brevedad. Había tanto vino olvidado entre las rosas, tanto invierno colgado en los percheros, tan poca sed en los bordes de los vasos, tan breve instante el minuto consecuente. El viento sorbía una a una cada lágrima de la intensa brizna. Los cardos permanecían rectos en su largura viscosa. La sombra replicaba la misma nube que el sol iba desvaneciendo. Muy bueno. Ahora, esta lluvia. Beberé esta lluvia que camina por mi techo con su tormenta inesperada. Tan relámpago es el tiempo, tan luz de andar la oscuridad, que mis dedos lejos del mundo la consienten intermitente y fría. Golpea los rezagos de la risa cambiando la dirección del vicio. Beberé esta lluvia que moja mi pensamiento, deshabitado, vacío, aliviando mi equipaje. La presencia de la lluvia, ¿no? En la poesía, algo tan fuerte, sobre todo en escritores de la Araucanía, de la Patagonia, Y somos digamos, donde... patagónicos, Así es, no podemos salir en este momento de las heladas de 8 grados bajo cero, que te queman las plantitas que te quedaron así afuera. es. Y el viento, que es un socarrón impertinente que siempre atropella y, como digo, te deja cosas en las puertas, basura, hojas, Tal tierra, cual. y convivimos con ello acostumbrados, permitiendo que esto pase porque es nuestra realidad. Así es, tal cual. ¿Podrás contarnos algunos títulos de tus libros? Bien, lo que recuerde, ya dije uno que se llama Pupilas Exacto. Voraces, Pan de Noche, Nadinia, el libro Poesía en Rodajas de Manzana, que me ha dado muchísimas alegrías. Sí, es un libro que está escrito hace 30 años, pero todavía sigue resurgiendo de sus Así es. cenizas. El Sur de la Rosa. eh, Sí, son varios, son varios. Después un poco de historia, preparado la historia de mi pueblo, Vista Alegre, ¿sí? La historia también de San Patricio del Chañar, y también algunos... Púrpura y Profunda, que es un libro de cuentos, De de cuentos, exacto. relatos, ¿sí? Y donde también cuento algunas cosas de aquí. Y bueno, pronto ya salir la novela, ¿sí? Que es Cartas de Amor Desordenado. Es una visión distinta de la novela, que cada escritor tiene su técnica, su manera de enfrentarse, de aprender a hacer la novela, porque cuando uno escribe un libro de cuentos, aprende a escribir cuentos. Cuando uno escribe un libro de novelas, aprende a escribir novela. Y cuando uno Claro. escribe poesía, aprende. Siempre el campo del aprendizaje es lo que más me pone contenta porque es la propuesta de la vida para ser mejores personas. Eso no hay otra manera. Así es. Y hablando de poesía, Eterlí, algo que no quiero que se pase por alto es tu trabajo y el trabajo de la Fundación, muy fuerte con la poesía neuquina y con el Día de la Poesía Neuquina. Yo me gustaría que nos Ah, cuentes un poquito de ello. bueno, estamos hablando de Irma Acuña, que no puede jamás estar ausente en mis conversaciones, porque fue
una amiga, ¿sí? Una amiga, una gran educadora, una catedrática de la Universidad Nacional del Comahue, que tuvo que exiliarse en México, ¿sí? Para poder conservar sus ideales, sostener su poesía, y es la iniciadora de esa poesía que si bien a ella no le gustaba que se dijera querencial, pero que sí mostraba su lugar de origen. Vi que falleció en el 2003 y que parecía que con la muerte se habían ido todos sus poemas, toda su compartir la vida entre nosotros, y la seguí sintiendo sola. Ella siempre, es más, se fue de este mundo reclamando en su soledad cosas que realmente le pertenecían, como el reconocimiento, como estar el pueblo neuquino satisfecho de una obra y de una vida entre nosotros, que no fue así. Así que ya ves cómo vuelvo al principio, ¿no? De poder visibilizar, y si bien Irma Acuña tiene su luz propia, ¿sí? Tú sabes que alguien la tiene que sostener. Creo Exacto. que conseguí muchísimos amigos, muchísimas instituciones, sería largo de nombrar, pero aquí hay muchos amigos muy queridos que me sostuvieron el planteo, que me sostuvieron el proyecto de ley, ¿sí? Y que pudimos llevar adelante. Si bien nadie le cambió una coma a mi propuesta, no hubiera sido jamás posible sin el apoyo de estas instituciones y de estas hermosas personas que siempre me acompañaron, no tan solo en la propuesta de la ley 3018, que dice que será el Día de la Poesía cada 2 de septiembre, ¿sí? Que todavía falta algunas cosas para que pueda Irma llegar a las escuelas. Si bien nosotros como fundación y con todos el grupo Irma que se formó a raíz de mostrar su trabajo, ¿sí? Entre nosotros, se repartieron muchísimos de sus poemas en plaquetas, se hizo mucho trabajo, y también se logró hacer que una plazoleta de la Avenida Argentina lleve su nombre, como en Vistalegre hay una plaza que tiene su nombre también, con un decreto del honorable, la honorable el Consejo El Deliberante Librante. de Vistalegre, exactamente. Y lleva su nombre esta plazoleta en pleno centro, está a una cuadra del Caballo de San Martín, ¿sí? Del monumento al Caballo de San Martín. Está una plaqueta recordatoria también puesta por el entonces intendente Quiroga de la Municipalidad de Neuquén, quien nos ayudó muchísimo a devolverle un poquito, una comita de tantas cosas que nos dejó como patrimonio, ¿sí? Un legado muy rico que nos dejó Irma Acuña, y que si bien nosotros queríamos algo más grande, algo sencillo, pero más grande, se logró en ese momento que la plazoleta se llame Irma Acuña. Todavía no le han puesto el cartel, habrá que ir a pedir que pongan ese cartel, ¿sí? Y pero bueno, fue la forma de visibilizar a esta maestra que fue pasajera del viento, que hizo tantas cosas por nuestra cultura, con ese gran legado, y que me alegro mucho que ahora el Ministerio de las Culturas esté contándola en el patrimonio cultural que tiene la provincia, ¿sí? Así que eso te puedo decir.
ha hecho, bueno, aparte de eso, también hemos nombrado a personalidades ilustres, porque realmente han sido, Gonzalo Rojas fue una personalidad ilustre, Gloria Pampillo, una personalidad ilustre, Dante Medina, que hace 2 años que ha venido a visitar justo en el homenaje a Irma Acuña, Exacto. recobrando esos lazos de México con Neuquén por el exilio de Irma, ¿sí? También con una letra muy linda de una canción que se le ha puesto música, y que ha sido entonada en la honorable legislatura del Neuquén. Siempre hemos hecho muchas cosas pensando en el otro. Y por otro lado, de a poquito haciendo mis obras, ¿sí? O sea, como ves, mi apuro no es escribir y escribir libros, sino a la par, ¿sí? Es como el plato en la mesa, necesita el tenedor, el cuchillo, la cuchara. Bueno, yo sería el plato y necesito también del tenedor, la cuchara y sobre todo el alimento, ese alimento que nos nutre continuamente para llegar a través de la palabra, ¿sí? A través de la diversidad de las palabras, como te decía, incluyendo y trabajando los lenguajes minoritarios, que en este momento no están en las publicaciones, ¿sí? Está la difusión de nuevas propuestas editoriales, pero no son libros que puedan leer las personas que tengan diferencias a nosotros, ¿sí? Entonces, no Claro. estamos pensando en el otro. Yo creo que tendríamos que pensar, ¿sí? En la imagen, el color, el movimiento, para completar esa plenitud de lectura que necesitamos para así decirnos que incluimos y que somos inclusivos. Tal cual. Hablando de inclusivo, mira, me gustaría que pudiéramos cerrar con un mensaje para esas personas, muchos adultos mayores, que bueno, tuvimos la suerte de conocer algunos en Chile, otros hemos conocido acá, o jóvenes que están en la búsqueda de acercarse a la escritura y que a veces no encuentran el coraje para empezar a transitar ese mundo, no solo de la lectura, sino de la escritura también. ¿Qué mensaje le dejamos? Y con eso estaríamos cerrando. Yo creo que este tiempo es de toma de decisiones. Así como la pandemia decidió instalarse, decidió quedarse y decidió hacer todo lo que hace, nosotros tenemos que invertir eso y decidir. En este momento, la lectura y la escritura están muy alejadas de las escuelas porque no hay clases presenciales y tenemos prácticamente dos periodos escolares donde no se ha podido llevar a cabo en plenitud la lectura, más que nada en el contacto presencial, que es el que muestra los ademanes, tiene la mirada, tiene la sonrisa, tiene el contacto. Entonces, yo creo que tienen que animarse. Nosotros, o yo que soy una persona grande, necesito de esos jóvenes, necesito de ellos, necesito de ti y de ti, que te pongas a escribir para yo leerte, porque si no creo que todo lo que hemos dicho no serviría de nada si no dejamos el espacio que necesitan los jóvenes para expresarse. Esos caminos de expresión yo sé que son diversos, ¿sí? Porque cada uno muestra su paisaje, su idiosincrasia y también su entorno. No importa lo que escriba, yo estoy muy contenta con mi primer libro, que es un desastre porque tiene errores, tiene una irrelevancia terrible, pero no importa, yo lo amo porque con ese corregí mis errores. Así que tienen que empezar a escribir su primer libro, sus primeras páginas, sus primeros poemas. La mayoría de los jóvenes entre 14 y 18 años, yo sé que le están escribiendo al amor,
Yo sé que le están escribiendo al enamoramiento, a la chica o al muchacho que quieren, a esos ojos, a esa boca, a esas manos que están conociendo. Y ese romancero necesita ser escrito, porque si no la otra persona no se entera que en el 2021 existe el romance, existe el abrazo, existe esa calidez necesaria que se llama amor. Así que animarse, no importa si escriben bien, si escriben mal, no importa qué van a escribir hoy, háganlo. Y después el tiempo les mostrará realmente que es un elemento donde ustedes van a corregir muchos errores. He aprendido, yo cuando aprendí a escribir, no existían los talleres. Existía el maestro de grado que corregía el lenguaje. Terlín, escribiste con B corta y va con B larga. Bueno, esa era otra etapa porque era la infancia. Así Pero es. aún así hay cosas que no olvido de rescatar en esas frases. Así que mi pedido, yo les pido encarecidamente que agarren el coraje, no importa el grado académico, no importa, porque de alguna manera hay que comenzar. Ese mismo proceso sí les va a ir exigiendo conocer más, hasta instalarse a veces en una carrera, hasta instalarse a veces a ser profesora de letras, de lengua, de literatura. Hay muchas alternativas en el mundo que hay que apropiárselas. Eso es lo único que hay que hacer. Saber que la vida está con propuestas. O las tomamos o dejamos muchas cosas lindas sin hacer. A escribir. Gracias, Terlín, se nos ha pasado volando el tiempo. Yo tomo de ahí todo, pero también el abrazo, para darte este abrazo virtual, agradecerte la posibilidad de esta entrevista, el haber abierto tu corazón y tu mundo para contarlo no solo para mí, sino para todos quienes nos verán y todas quienes nos verán. Así que bueno, nos despedimos por hoy y será hasta cualquier momento cuando las letras nos encuentren en algún camino aledaño a la zona o en algún lugar del mundo. Así será. Muchas gracias, Pablito, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos quienes también van a participar escuchándonos.